Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día genial y que estén listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que nos hace suspirar, sufrir y emocionarnos a partes iguales del amor prohibido. Específicamente vamos a explorar 16 capítulos de telenovelas turcas que, créanme, los van a atrapar desde el primer segundo. Historias de pasión, intriga, secretos oscuros y amores imposibles que los dejarán sin aliento. Si eres de los que disfrutan de un buen drama con giros inesperados y personajes complejos, entonces este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de telenovelas, recomendaciones, curiosidades y mucho más contenido relacionado con el mundo turco. No se lo querrán perder. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque vamos a adentrarnos en 16 capítulos de amor turco prohibido que los van a mantener pegados a la pantalla. La primera serie de la que quiero hablarles es Amor Eterno o Karasevda. Imagínense esto, Nihan y Kemal, dos jóvenes de mundos opuestos, se enamoran profundamente. Ella, una chica de familia adinerada, y él, un chico de clase media. Su amor es puro y verdadero, pero se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. El capítulo que quiero destacar es el número 8. En este episodio Emir, desesperado por mantener a Nihan a su lado, la obliga a casarse con él chantajeándola con la seguridad de su familia. La escena en la que Nihan se despide de Kemal, sabiendo que ese adiós podría ser para siempre, es absolutamente desgarradora. Las actuaciones de los protagonistas son increíbles y la tensión dramática es palpable. Luego tenemos Medcezir. Esta serie inspirada en DOC nos presenta a Yaman, un joven problemático que encuentra una segunda oportunidad gracias a Selim, un abogado adinerado. En el camino, Yaman conoce a Mira, una chica popular y llena de secretos. El capítulo 12 es clave en esta historia de amor prohibido. Mira, a pesar de estar comprometida con Orkun, no puede negar la fuerte atracción que siente por Yaman. En este episodio, durante una fiesta en la playa, la química entre ellos es innegable y se produce un momento de gran intensidad que pone en jaque la relación de Mira con Orkun. La música, la ambientación y la forma en que los actores transmiten la tensión sexual hacen de este capítulo un imperdible. Ahora hablemos de Fatma Gul. Esta es una historia muy diferente, mucho más dura y realista. Fatma Gul es una joven inocente que sufre una terrible agresión. Después de este trauma, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el incidente, aunque él jura ser inocente. El capítulo 5 es crucial. Fatma Gul, traumatizada y llena de resentimiento, se niega a aceptar a Kerim como su esposo. La escena en la que ella lo enfrenta, expresando todo su dolor y rabia, es impactante. La interpretación de Beren Saat es magistral y nos muestra la profunda herida que ha dejado la agresión en la vida de Fatma Gul. Es un capítulo difícil de ver, pero es fundamental para entender el desarrollo de la historia. En Sila, vemos un choque de culturas y tradiciones. Sila, una joven que fue criada en una familia adinerada en Estambul, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin para casarse con Boran, un jefe tribal, para salvar la vida de su hermano. El capítulo 3 es el momento en el que Sila descubre la verdad sobre su matrimonio arreglado. La desesperación y la furia de Sila al darse cuenta de que ha sido utilizada como moneda de cambio son indescriptibles. Tuba Büyüküstün transmite a la perfección la impotencia y la rebeldía de su personaje. La confrontación entre Sila y Boran es tensa y llena de emociones encontradas. Aşk Memnu es un clásico de las telenovelas turcas. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo, para escapar de su madre. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. El capítulo 14 es clave. La tensión entre Biter y Belul llega a su punto máximo y se produce su primer beso. La forma en que se construye la escena, la música, las miradas, todo contribuye a crear un ambiente de pasión y peligro. Es un momento que cambiará el rumbo de la historia para siempre. Cambiando un poco de registro, en Erkencikus tenemos una historia más ligera y divertida, pero también con su dosis de amor prohibido. Sanem, una joven soñadora, se enamora de Kan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre.
Sin embargo, su relación se ve complicada por los celos, las intrigas y los secretos del pasado. El capítulo 10 es el primer beso entre Sanem y Khan, pero lo que lo hace prohibido es que Sanem no sabe que está besando a Khan, sino a alguien más en la oscuridad. La confusión, la emoción y el posterior descubrimiento crean una situación muy divertida y romántica. Volviendo a dramas más intensos, Yerde nos presenta una historia de hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en lados opuestos de la ley. Sarp, que se infiltra en la mafia, se enamora de Melek, una abogada que trabaja para el jefe mafioso. El amor entre Sarp y Melek es prohibido porque él está encubierto y ella está ligada al mundo criminal. En el capítulo 7, Sarp y Melek comparten un momento de intimidad en medio del peligro. La conexión entre ellos es innegable, pero saben que su amor es imposible. La actuación de Atay Ulusoy y Ben Susoral es muy emotiva y transmite la complejidad de sus sentimientos. En Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica, el amor prohibido se manifiesta en el contexto de luchas por el poder y la supervivencia. Ertuğrul, un valiente guerrero, se enamora de Halime, una princesa de otra tribu, pero su amor se ve amenazado por las intrigas políticas y las enemistades entre sus familias. El capítulo 11 es crucial porque Ertuğrul debe elegir entre su deber como líder y su amor por Halime. La decisión que toma tendrá consecuencias importantes para el futuro de su tribu. En Muhtesem YZYL, una serie histórica centrada en la vida del sultán Suleimán el Magnífico, el amor prohibido está a la orden del día en el harén. Hürrem, una esclava que se convierte en la favorita del sultán, enfrenta la envidia y la rivalidad de otras mujeres que también aspiran al amor del sultán. El capítulo 6 muestra la creciente influencia de Hürrem sobre Suleimán y la furia de Mahidevran, la primera esposa del sultán. La lucha por el poder y el amor en el harén es despiadada y llena de intrigas. Kukur es una serie de acción y drama que se centra en una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. Yamak, el hijo menor, se enamora de Sena, una joven misteriosa que guarda un oscuro secreto. El amor entre Yamak y Sena es prohibido porque ella está ligada a un enemigo de la familia. En el capítulo 9, Yamak descubre la verdad sobre el pasado de Sena y debe decidir si puede perdonarla y seguir adelante con su relación. En Kiralkask, Defne, una joven que necesita dinero para ayudar a su familia, acepta un trato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y arrogante. Sin embargo, Defne y Omer terminan enamorándose de verdad, pero su relación se ve complicada por el secreto del contrato. El capítulo 4 es cuando Omer empieza a sospechar que Defne no es quien dice ser. La tensión entre ellos aumenta y la mentira amenaza con destruir su incipiente amor. Gunes Ingthlar nos cuenta la historia de Gunes, una profesora que se casa con Aluk, un hombre adinerado y misterioso. Gunes tiene 3 hijas y su matrimonio trae consigo muchos secretos y peligros. El capítulo 2 revela un oscuro secreto del pasado de Aluk, lo que pone en peligro a Gunes y a sus hijas. El amor se mezcla con el peligro en esta serie llena de suspense. En Zalim Istambul, Seher, una mujer de un pueblo pequeño, se muda a Estambul con sus hijos para buscar una vida mejor. Se ven envueltos en las intrigas de la familia Karan, una de las familias más ricas de Estambul. El capítulo 13 nos presenta un amor prohibido entre Cemre, una de las hijas de Seher, y Cenk, uno de los miembros de la familia Karan. Sus diferentes orígenes y las circunstancias que los rodean hacen que su amor sea prácticamente imposible. Erkay es una historia de venganza y amor. Reyyan, una joven inocente, es engañada y abandonada por Miran, quien busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, Miran y Reyyan terminan enamorándose, pero su amor se ve amenazado por el odio y el rencor entre sus familias. El capítulo 15 es el momento en que Reyyan descubre la verdad sobre la venganza de Miran. Su corazón se rompe y debe decidir si puede perdonarlo y darle una oportunidad al amor. Senkalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un empresario exitoso y frío, para conseguir una beca. Sin embargo, Eda y Serkan terminan enamorándose de verdad, pero su relación se ve complicada por sus diferentes personalidades y las circunstancias que los rodean. El capítulo 16 es cuando Eda y Serkan finalmente confiesan sus sentimientos el uno al otro, después de muchos malentendidos y situaciones divertidas. Su amor florece en medio de la comedia y el romance. Sadakat Sith explora las consecuencias de la infidelidad en un matrimonio. Asia, una doctora exitosa, descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante años.
El dolor y la traición la llevan a buscar venganza y a reconstruir su vida. El capítulo 1 es impactante porque Asia descubre las pruebas de la infidelidad de Volkan. A partir de ese momento su vida da un giro inesperado. Y ahí lo tienen, un recorrido por 16 capítulos de telenovelas turcas que exploran el amor prohibido en sus diferentes facetas. Desde dramas intensos y tragedias desgarradoras hasta comedias románticas y épicas históricas, estas historias nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y hay muchas otras telenovelas turcas que exploran el tema del amor prohibido de manera fascinante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otros capítulos de telenovelas turcas recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.